tercera parte. ¿Qué le impulsa a Pablo a orar? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hay 4 cosas que vemos en estos versículos. Lo primero que vemos es que Pablo ora. Si él mismo, que ha dicho que Dios es soberano, ora, será porque la oración tiene poder. Eso ya lo hemos explicado y el próximo domingo veremos los motivos concretos por los cuales Pablo va a orar en esta carta. Pero ahora nos quedaremos en estos 2 versículos para ver qué es lo que le impulsa a Pablo, el impulso, no la oración en sí, sino qué es lo que le impulsa a Pablo a orar por los efesios. Y lo primero que vemos es que ora, ¿vale? Por lo tanto, el primer impulso es porque hay que hacerlo. Lo segundo que vemos es que él da las gracias a Dios y además sin cesar por los efesios. Mira, la gratitud es una marca de la plenitud del Espíritu Santo. Aunque vayas llorando por la calle, la gratitud es una marca de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando alguien está agradecido, especialmente cuando las cosas que le rodean no son como para estarlo, esa persona está llena del Espíritu Santo. Tercero que vemos, seguimos en lo segundo. ¿Por qué estamos hablando de que el agradecimiento es una plenitud del Espíritu Santo? Bueno, porque este mundo es absolutamente ingrato. En este mundo lo normal es ser ingrato. Así es nuestra naturaleza. Todo nos parece poco, aunque tengamos mucho. Parece mentira que en un mundo en el que nosotros vivimos, rodeados de tanta abundancia y de salud, estemos siempre tristes por desagradecidos. Pues has de saber que es eso, el estar así, ocurre por tener el Espíritu Santo contristado. Es fácil tener el Espíritu de Dios contristado. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea va a transmitirnos siempre ese espíritu de ingratitud. Tengamos lo que tengamos, vivamos donde vivamos y disfrutemos de la salud que disfrutemos, siempre este mundo va a estar desagradecido y se va a mostrar ingrato. Pablo lo sabe. Él sabe que los efesios y los cristianos de toda aquella zona estaban rodeados de un mundo como el nuestro, lleno de idolatría y de ingratitud. Y ese espíritu del mundo no ha cambiado ni cambiará. A no ser que estemos en Cristo, todas las cosas de este mundo, no habrá ni una que nos sacien. Si no estamos en Cristo, estaremos quejicosos y desagradecidos, vivamos donde vivamos, tengamos la casa que tengamos, incluso tengamos la mujer o el marido que tengamos. Siempre buscaremos cambiarlo por otro o por otra que tampoco nos va a satisfacer. Solo Cristo satisface el alma, porque solo en Él tenemos todas las riquezas de su gracia, esas que hizo sobreabundar en nosotros al darnos conocimiento de su propósito para nuestra vida, sabiduría para encaminarla por donde hay que hacerlo para no tropezar, y una herencia en los cielos que no se pudrirá ni nadie robará. Como para no estar satisfechos, como para no estar agradecidos. Así pues, este agradecimiento es lo que nos debiera impulsar, como a Pablo, como vemos en este versículo, orar. ¿Qué impulsa a Pablo a orar? Lo primero que hemos visto es que hay que hacerlo. Lo segundo, que Pablo está agradecido y no se queja. Y lo tercero es que, a pesar de que él está preso, conoce a todos sus hermanos. Por eso puede orar por ellos. Así que lo tercero que vemos es que Pablo conoce la vida de aquellos a los que escribe. Y les conoce porque busca conocerlos, porque los hermanos que iban a visitarle en la prisión les preguntaba a estos hermanos por la situación de todas las iglesias. Y en ese informe que le dan, él se da cuenta que han sido transformados. Y se da cuenta por 2 efectos que son inimitables. Efectos que a Pablo le animan mucho en su oración. Así que lo tercero que vemos es que conoce a sus hermanos y quiere orar por ellos. Eso es
lo tercero que vemos aquí que le impulsa a orar. Pero lo cuarto es, lo que observamos en estos versículos es que Pablo sabe que han sido transformados por dos efectos que son, como he dicho, inimitables. Dos efectos que produce Dios en aquellos que Él ha regenerado con su palabra y el poder del Espíritu Santo. La fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos. Eso es lo que veíamos en el versículo 15. Ver esto en los hermanos le anima mucho a Pablo a seguir orando. Ver la fe y ver también el amor que se tenían unos a otros le anima a Pablo. Pablo cree en la soberanía de Dios salvando y al mismo tiempo cree en la responsabilidad del hombre orando por sus hermanos. La fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos parece que es lo que siempre buscaba Pablo para saber si alguien había sido transformado a la imagen de Cristo. A ver, estamos todos atentos. La fe en el Señor Jesús y el amor por los demás hermanos es lo que parece que siempre Pablo en todas sus cartas está buscando para saber si las personas han sido convertidas, se han sido transformadas a la imagen de Cristo. En todas sus cartas vemos que hace alusión a ello. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta misma carta a los Efesios la termina Pablo con estas palabras: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amor con fe. Es lo que les desea a los efesios y lo que les recuerda al finalizar la carta. A los Gálatas les dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estando en Atenas, Pablo envió a Tesalónica a Timoteo porque ya no aguantaba más tiempo sin tener noticia de ellos, de los tesalonicenses. Pablo no soportaba la idea de que el diablo hubiese tentado a los tesalonicenses y por lo tanto su trabajo con ellos hubiese sido en vano. Pero cuando Timoteo, esto es lo que le dice a los tesalonicenses en su carta, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, Pablo fue consolado por medio de esa fe que se expresa en el amor a los hermanos. ¿Veis cómo Pablo va buscando siempre estas dos cosas? Fe en el Señor Jesucristo y en el amor a los hermanos. A Timoteo en su primera carta le cuenta que él había sido un perseguidor y un blasfemo, pero que al ser recibido por Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, que la fe y el amor que Cristo produjo en él y que repartió a los demás fueron más abundantes. Esa fe y ese amor que él repartió a los demás una vez convertido fueron mucho más abundantes que aquella persecución y blasfemia que antes practicaba. Y la persecución que antes ejercía la practicaba hasta el asesinato. Pero ahora su fe y amor abrían camino a la vida a los demás, ¿no? Lo que antes mataba, ahora da vida. A Timoteo en su segunda carta también le recuerda lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en la carta a Filemón, que hemos predicado hace pocas semanas, Pablo le dice que le daba gracias a Dios porque de Filemón oía el amor y la fe que tienes tú, Filemón, hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Estos son tan solo unos ejemplos de cómo Pablo reconocía a los creyentes por su fe en el Señor Jesús y también por el amor que se tenían los unos a los otros. Y es que el verdadero creyente es aquel que profesa su fe en Jesús, sí, y además tiene amor a sus hermanos con los que desea estar siempre reunido. Dios transforma a las personas, a los creyentes, a sus hijos en dos direcciones, hacia arriba y hacia los lados, formando una cruz. Hacia arriba en su relación con Dios, que antes de la conversión era inexistente, y hacia los lados en su relación con los demás, en especial con los demás hermanos a los que ama. Y cuando Pablo ve esa fe y ese amor en las iglesias, se anima y se alegra
porque entiende que su trabajo no ha sido en vano. Es ahora cuando vamos a poner los versículos para verlo. Por eso en el versículo 15 vemos como Pablo le da gracias a Dios por haber oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Yo entiendo muy bien a Pablo. Y lo entiendo porque yo puedo decir que como pastor también me alegro cuando veo eso en la iglesia. Y al contrario, cuando no lo veo, cuando veo que alguien en su caminar con Cristo no es capaz de andar con sus hermanos, pues me pone triste. Pero ver la fe manifestada en el amor hacia los demás es de gran aliento en el ministerio. Si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, no digo sellado, porque de eso ya hemos hablado el domingo pasado, ¿de acuerdo? Sino lleno del Espíritu Santo, imaginando que estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que te pueden ayudar a identificar esa situación es ver si esa fe que dices que profesas en Cristo Jesús se manifiesta en el amor al resto de los hermanos. Por ejemplo, siendo fiel en lo poco. Por ejemplo, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué menos? ¿Qué menos que no poner pegas a la hora de congregarte con tus hermanos, verdad? ¿Por qué ora Pablo? Hemos visto, primero, porque tiene que hacerlo. Segundo, porque es agradecido y no se queja y ese agradecimiento le impulsa a orar. Tercero, porque aunque está preso, conoce a sus hermanos, les ama y quiere verles firmes, por eso ora por ellos. Y cuarto, porque le anima a ver la fe y ese amor que se tienen los unos por los otros. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestra fe? ¿Se manifiesta con este mismo amor que Pablo muestra por la familia de Cristo? Si no es así, y después de haberlo explicado bien, ahora creo que lo vais a entender, si no es así, ocúpate en tu salvación con temor y temblor.